tardes. Vamos a empezar esta tercer martes y antes de nada, desde que presentemos a la conferencia de esta tarde, avisaros de que entre la primera sesión y la segunda vamos a pasar un listado para que confirméis la asistencia al concierto del día 26. Es fundamental que confirméis, ¿vale? El que no se confirme no podrá entrar. Entonces luego se pasará un listado para que digáis que sí, que vais o que no vais, ¿vale? Os recuerdo que es el martes 26 a las 7 de la tarde. Así que eso es todo. Cuando quiera, Rosa. Muchas gracias, Palma. Buenas tardes. Bueno, antes de presentar al siguiente ponente de estas jornadas científicas, de este seminario de otoño, quería comunicarles, que puede ser de su interés, que mañana en el Museo del Greco tendremos también una conferencia a las 6:30 sobre las analíticas de las obras de arte. Se titula Investigar para conocer, conocer para conservar, la ciencia que preserva nuestro patrimonio. Estará impartida por María Martín y Miriam Bueso, jefa de área y jefa de servicio de investigación del Instituto de Patrimonio Cultural de España, y está enmarcada en la Semana de la Ciencia. Os lo comunico por el interés que tiene para ver cómo se analiza, cómo podemos utilizar unas herramientas que además ahora vamos a ver el resultado con nuestro ponente, nuestro conferenciante de hoy, y os recomiendo, bueno, pues que si podéis os acerquéis al museo. Por lo demás, pues seguimos, como he comentado, con las jornadas científicas y seminario de otoño sobre Tristán, entre lo divino y lo humano, y hoy tenemos el honor y el placer de contar con un gran referente en la restauración, como es Antonio Sánchez Barriga. Antonio Sánchez Barriga Fernández es académico de número de la Academia de Arte e Historia de San Dámaso, actualmente es conservador de la Catedral Primada de Toledo, y esto ya lleva un tiempo largo, desde 1999. Ha sido técnico conservador de bienes muebles del Instituto de Patrimonio Cultural de España, es asesor técnico de la Arquidiócesis de Kingston, nada menos que en Jamaica, asesor del técnico de la Arquidiócesis de Panamá, profesor también en restauración y rehabilitación de patrimonio de las universidades de Valladolid y Alcalá y la Complutense de Alcalá de Henares, desde el 96 al 2000. Y bueno, tiene una larga carrera profesional, como vais a aprender y a ver hoy, de 50 años en patrimonio artístico, donde sobre todo pues hay que destacar las actividades docentes, publicaciones y elaboraciones no solo en España, sino también en América, en Oriente Medio y dentro de Europa, en Italia. Sus publicaciones y artículos son numerosos en relación con los proyectos realizados, como son el de Luca Giordano en la corte hispana, la capilla de San Blas en la Catedral de Toledo, la sacristía de la Catedral Primada de Toledo, la rehabilitación del edificio de Colegio de Infantas en el nuevo Museo de Tapices, el templete de Bramante en Roma, o la restauración de la sala capitular de la Catedral de Toledo, por citar algunas. Obviamente, pues le acompañan un sinfín de conferencias, cursos, seminarios en diferentes centros internacionales, nacionales, en museos y universidades. Y bueno, su currículum vitae es muy extenso, tardaría todas las horas que corresponden hoy a las jornadas y mucho más, pero voy abreviando para que podamos escucharle a él, que es lo interesante realmente. Es miembro del equipo director y redactor del proyecto, compuesto por técnicos del Instituto de Restauro de Roma entre 1997 y 98, del templete de Bramante, como he dicho antes. Y además, bueno, pues sobre la Catedral de Toledo, ya que estamos ubicados en Toledo, pues él ha realizado la redacción y codirección de diferentes intervenciones, como las 72 bóvedas de la catedral, las pinturas murales de la capilla de San Blas, las pinturas murales de Luca Giordano en la sacristía, las pinturas murales del pintor Claudio Coello y José Donoso de la sacristía del arzobispo, el nuevo Museo de Tapices y Textiles del Colegio de Infantes, vamos, que no termino, la torre de la catedral, el zaguán de la sala capitular,
la redacción del proyecto del transparente y, bueno, pues sobre todo hay que destacar, no por más, sino por algo que suma, es el Premio Europa Nostra 2018 sobre el proyecto y seguimiento de la restauración de la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues este es un abreviado currículum vitae. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad y del Museo del Greco para estar hoy aquí hablándonos de Tristán restaurado, procesos y metodología, es decir, una conferencia donde vamos a analizar profundamente cómo es la obra de Tristán, cómo se la ha tratado, en paralelo con la conferencia que nos dio también el martes pasado nuestra conservadora, restauradora Esther. Muchas gracias, Antonio, y bueno, pues te dejo para que nos deleites y espero que les guste. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Con esto ya me ha dicho la edad que tengo. Pero bueno, es una situación que son 50 años trabajando en el mundo de la restauración. O sea que yo estudié en Italia, luego tuve que hacer la carrera aquí en España. No había compatibilidad, era una época que no existía compatibilidad entre un lugar y otro. Pero bueno, yo trabajé en el Instituto, en museos, en el Instituto del Patrimonio, durante muchos años. Y esto me ha tocado, por sorpresa, para un restaurador, en el fondo es un orgullo, ver estos dos cuadros que vamos a tratar hoy, que después de 16 años verlos en buen estado. Entonces, tengo que dar las gracias a la directora del Museo del Greco y sobre todo a la restauradora Esther y también, como no, a Carolina Tobella, por la invitación y, como no, a la historiadora de arte de la Facultad de Humanidades, Palma Martín de Burgos. Yo voy a hablar un poquito de una situación que sucedieron hace 16 años, claro. Entonces, me voy a complicar un poco en hablar de alguna parte importante de cómo se realizaban los cuadros y me voy a introducir en el mundo italiano de Tristán, aunque sé que van a hablar otros más entendidos que yo en la parte histórica, ¿no? Yo estoy me ha encantado siempre Tristán, o sea, es un pintor muy cambiante, tiene unos momentos que es de un tenebrismo terroso, como yo le puedo decir, oscuro, terroso, realizado prima, y otro elemento muy importante cuando estaba trabajando con el Greco, ¿no? Este aspecto terroso de una pincelada larga, con un ductus que deja la marca del pincel, es para mí personalmente, y es una hipótesis, es muy caravallista, ¿no? Con eso estoy hablando de Borgiani, Horacio Borgiani, que es importante, es un hombre que influye, yo creo que bastante en él, por lo menos le mete en la cabeza que debe ampliar su forma de pintar y con un viaje a Italia. Yo desconozco quién le pagó el viaje porque era muy costoso y tenía una durabilidad, se calcula, hay un historiador, Ismael Gutiérrez, que piensa que solamente es un año, otros piensan que es mucho más largo, como el biógrafo Giuseppe Martínez, que piensa que estuvo bastante tiempo. Yo pienso que desde luego el viaje había que pagarlo. Hay un personaje que hablará mucho mejor que yo otros historiadores, que es Luis d'Oviedo. Luis d'Oviedo es importantísimo porque suceden, como ha sucedido con muchos arzobispos de la catedral, que nunca se han llevado bien con el cabildo. Era una situación anómala, no es anómala, porque ya estábamos desde hacía muchos años en quién mandaba a quién, ¿no? Yo, que estoy trabajando en la catedral, les aseguro que quien manda es el deán y el cabildo, muchas veces, ¿eh? Y ese tira afloja es la imposición por parte del arzobispo de ciertos personajes que estaban cerca de él.
incluso y este arzobispo es Sandoval, ¿no? Sandoval y Rojas, Bernardo de Sandoval y Rojas, es un personaje importante dentro del mundo político de España en aquel momento, pero yo creo que estuvo muy poco tiempo en Roma o no le entusiasmaba mucho el tema, ¿no? Entonces, en ese momento intenta el hijo de su contador, también a Luis de Oviedo, a su hijo, mandarlo a la catedral para ser miembro del Cabildo. Yo no voy a introducirme mucho más profundamente en este tema, pero sí llega, y entonces como no se lo admiten ser cabildo, porque no tenía, pensaban que a través de su madre tenía descendencia judía. Ya saben ustedes que hay que pasar una parte importante de ser nombrado, que era la parte se me ha pasado, perdón. Pues si era judío o no era judío, bueno, hubo una discusión en este tema y lo manda a él para que el Tribunal de la Rota logre pasar y sea miembro del Cabildo. No lo logra, está 4 años allí y se cree que a través de Martínez, que tanto Tristán como Rivera están allí. Lo digo, no quiero meterme más profundamente en este tema, por la influencia que tiene la forma de preparar los cuadros, de pintar y los cambios que tiene Tristán en esos momentos, ¿no? Dos cuadros que son, este es Sandoval, uno de los cuadros que hasta ahora se ha dado por ¿cómo se señala con el ratón? Sí. Uno de los cuadros que hasta ahora se ha dado como copia, se ha restaurado recientemente y yo lo estaba viendo de cerca y bastante estudiado que puede ser, pero el marco desde luego es sin duda de la época. Puede ser que se haya hecho una copia de un cuadro ya más conocido, siguiendo la temática ajustada que en ese momento estaba haciendo Horacio Borgiani. Si nos fijamos en la parte de las mangas y en la forma de pintar, que son ya grequianas, aunque tenga el ductus muy corto, muy en relieve, con un blanco de plomo que le hace el secativo mucho más potente. Entonces, si nos fijamos ¿cómo se va para atrás? Pon arriba anterior. Atrás, anterior. Ah, perdón, sí, perdonadme. O si no, luego con las teclas. Bueno, perdonadme. Aunque parezca que sea, yo creo que es una copia posterior de un cuadro perdido, lo que pienso, aunque sigue la temática de Borgiani, y yo pienso que Borgiani es uno de los importantes pintores que puede hacer la tecnología que él hace, ¿no? El Greco, si vemos en las formas de las líneas y la forma de pintar, ya lo tiene de un principio. Hay otro pintor, que es Carlos Saraceni, que llega a la Catedral de Toledo entre el 13 y el 14, se piensa que es de Luis de Oviedo y se lo pasa a Sandoval por su propia tumba, que es la Capilla del Sagrario, construida por él, y es un pintor que dicen que tiene una gran influencia en los pintores españoles. Puede ser que sí, y Luis de Oviedo incluso tiene varios cuadros y alguna copia de Carlos Saraceni, ¿no? Es un pintor que entusiasmaba, yo creo que entusiasmaba más a Luis de Oviedo que a Sandoval, no estaba Sandoval entretenido mucho en estos temas, y que él acepta que hoy día es muy difícil de ver estos cuadros, porque están en unas pequeñas capillas que están enfrente de la tumba de Sandoval, ¿no? Este es uno de los cuadros que pude restaurar y salir de la catedral en una exposición que hubo en Italia, ¿no? Este claroscuro más fino, muy liso, con un ducto muy liso, yo creo que no tuvo mucha idea
influencia en nuestro pintor, ¿no? En Tristán. Es un pintor que es muy amigo de Borghiani, incluso se habla de una pelea que tuvieron en las escalinatas de la Trinità, y zarandean, más la palabra, zarandean a Baglioni, y Baglioni luego se venga de Borghiani, que dice que es un pintor seguidor de Caravaggio, ¿no? O sea, eso lo dice Gianni Pappi en su libro sobre Borghiani, pero bueno, y dice que eso le marcó a Baglioni mucho más y decidió una pequeña venganza. Bueno, no creo que sea tanto así, pero sí debieron ser, el zarandeo debió ser importante, porque ya Caravaggio tenía ganas a Baglioni. Baglioni es un pintor interesante, porque tenía mucha importancia en ese momento Roma, pero es un pintor más del cardenal Borja que de Sandoval, ¿no? Incluso Baglioni es más, le ayuda a comprar cuadros. Incluso en el listado de Borja tiene muchos cuadros de Baglioni, ninguno de Caravaggio, desde luego, porque en España no había muy pocos que les gustase, sobre todo porque no eran pintura de rezo, porque en España, a diferencia con Italia, la pintura de rezo es bastante importante, ¿no? Para que comprendan ustedes cómo se construyen los cuadros, el taller, desde luego, o el obrador, que es lo más correcto, necesitaban un moledor que estaba constantemente en el taller. O sea, yo, por ejemplo, por poner el más tardío, a finales del siglo XVII, Luca Giordano, cuando pinta la sacristía, tiene un moledor, y es importantísimo la forma de la molienda. La molienda es que el grano viene mineral, no crean ustedes que viene como hoy lo vemos, un tubo del óleo que se va a la tienda y se compra, ¿no? Hay que crearlo y hacerlo. Ya en Centro Europa ya se hacía el color, y el color se metía en una funda de piel con una especie de tubito de marfil, en donde se podía en la paleta poner, pero como se secaba de un día para otro y quedaba duro, el color se tenía que hacer al momento. Entonces, la mezcla del pigmento podía ir con un aceite secativo o un aceite que podía dar. Por eso, cuando nos fijemos en los cuadros, el ductus, lo que es la pasada del pincel, sobre todo en el Greco, que vemos, a diferencia de Tristán, que tiene la línea marcada del paso del pincel, porque se ha secado rápido. Hoy hay formas de secativos más industriales hoy día, pero aquella, por ejemplo, era el blanco de plomo. El blanco de plomo va introducido dentro del color, y el color, que ya lo veremos en las radiografías, que se ve el blanco de plomo mucho más contrastado. Luego había parte de un taller, que yo creo que Tristán, que era muy amigo del hijo de Jorge Manuel, del hijo del Greco, hasta el final de su vida, yo creo que estaban juntos en mucho tiempo. Y uno de los culpables, por ejemplo, hablando otra vez de Luis de Oviedo, que creo que le ayudó a Tristán, no tengo elementos para poderlo decir, pero esa ayuda le logró que volver de Italia venía con otro concepto diferente a lo que él estaba pintando anteriormente. En cuanto al cuadro de San Miguel Arcángel, tenemos una ficha del año 82, donde fue restaurado y llegó en estas condiciones. Estas son las condiciones que llegó el cuadro, totalmente bamboleado, con un marco interesante, un marco de época, porque los marcos vemos que no lleva cuñas, porque las cuñas no llegaron hasta el siglo XVIII, hacia 1745 aproximadamente, que Penderly lo pone en su diccionario. Entonces dice, hay un bastidor que llevan cuñas, entonces que se atirantan en los bordes de los laterales, pero generalmente no llevaban cuñas, ¿no? Entonces, estos bastidores, que se compraba con un simple carpintero, pero es interesante ver las situaciones en que estos no tenían atirantado ninguno, o sea que por eso cuando se hacía la preparación, que luego lo veremos más adelante, se hacía con un bastidor dentro del bastidor. Había veces que eran bastidores de cuerdas,
en donde se hacía aparte del bastidor, porque aunque crean ustedes mentira, piensen que es mentira, el carpintero tenía que construir, y era muy caro hacer un bastidor de madera. Pues la madera, hacerle eso, hacía que hacer el cajeado de arriba, en la esquina, para que estuviera ajustado y se atirantaba la tela y se clavaba en los bordes, ¿no? Llegó el cuadro así, de Santa Isabel de los Reyes, de aquí de Toledo, en este estado que están ustedes viendo. María Teresa Adame y María Antonia Chumillas, en ese momento pensaron que era lo mejor es rentelarlo, o sea, hacer un rentelado, que esos rentelados se hacían con una tela de lino que se adhiere por detrás, que va con una mezcla de harina, cola. Si alguno tiene interés sobre esto, hay 5, ahí el florentino, el romano. En España se acercaba mucho más este tipo, pues yo lo he vivido, y este tipo de rentelados se acercaba más al florentino, con algunas variantes, en donde había una mezcla de semilla de lino machacada, bueno, hacían algunas cosas, incluso polvo de mármol, ¿no? Que también lo hacían en Roma, ¿no? Y estos forrados, pues se preparaba la tela con un telar de cuerdas y luego se planchaba por encima y se alargaba. Bien, ellos limpiaron el cuadro, pero lo limpiaban con una limpieza que se llamaba media limpieza, que nunca la he entendido. Pero bueno, es una limpieza en donde se ablandaba el barniz que quedaba de almáciga, incluso no existía la palabra pátina en ese momento, pero bueno, ellos pensaban que tenía un tono rojizo sobre la superficie y ellos raspaban, daban el disolvente y raspaban con bisturí, dejando pequeños puntos en donde había una pequeña vibración, ¿no? Eso ya ha quedado obsoleto. En el Museo del Prado, por ejemplo, que también lo viví, se limpiaba con sosa cáustica, o sea, ya lo tengo que decir así de claro, en unos momentos que llegaban gente que eran más pintores que restauradores, aunque podíamos hablar de la restauración en España desde tiempo inmemorial, pero la más importante son ya incluso pintores famosos se dedicaban a la restauración porque ganaban más dinero que pintando, ¿no? Entonces, Goya lo intentó, o sea, Goya intentó ser restaurador de la Academia y no pudo, porque no se lo aprobaron. Entonces, muchos ya en el siglo XIX se ayudaba bastante en este tipo de restauraciones, sobre todo ya empezaban con un barniz que se llamaba almáciga. Este barniz coloreaba demasiado las pinturas y las dejaba de un tono rojizo oscuro, ¿no? En curiosidad, simplemente, creo que lo habrán visto algunos de ustedes, y restauradores, que en las esquinas de abajo, en este punto, están las termas de Caracalla, y aquí vemos la famosa pirámide. Yo creo que a la parte de la izquierda, creo que son las termas, no, la hostia antica, pienso, esta parte de aquí con el torreón que tienen ustedes aquí encima, ¿no? Es un ideal. Benito Navarrete dice que puede ser y Pérez Sánchez, cuando publicaron el libro de Tristán, piensa que es de un clavado perdido. Yo no voy a discutir ese tema, pero tiene una cierta creatividad que aparece casi bailando pataleando sobre el demonio, ¿no? Eso es como una especie de baile y tiene esa sonrisa, casi semisonrisa de vencedor, ¿no? Puede ser que sea un recuerdo romano en la parte de atrás, ¿no? El pequeño castillo derruido que me hace gracia porque en la sala capitular Juan de Borgoña tiene uno parecido, ¿no? En una de las esquinas. Es el recuerdo romano, aunque yo discuto mucho, no voy a meter en este tema ahora, sobre Juan de Borgoña italiano, pero bueno, ya. Aquí vemos la vista de Caracalla, de las termas, que puede ser, lo ven ustedes aquí abajo, que yo creo que sí es, la ven ustedes aquí, con el torreón de atrás, y aquí una pequeña de la pirámide, ¿no? De Cesque.
la pirámide de Cestio, que son los laterales, y el otro creo que es, pienso que pueda ser Ostia Antica, ¿no? Pienso porque hay un torreón exactamente igual. Bueno, uno de los temas importantes son los tejidos que utilizaban, unas veces eran cáñamo y otras veces eran lino, o la mezcla de los dos, ¿no? El lino es muy complicado, es una materia de una durabilidad muy grande, sobre todo en la parte de Egipto, que ya se utilizaba. El lino es lo más antiguo y lo más duradero, ¿no? Pero el recogida era muy complicada para hacer el hilo y prepararlo y ponerlo en el telar. Los telares normalmente son de una vara y media, vara y un palmo. La catedral tiene 3, hoy lo iba a traer, pero no me han dejado traerme las varas de la catedral porque hay 3 fantásticas, una de bronce y 2 de madera. Me encantaría, digo, me la voy a robar porque me encantan. Entonces, es una vara que 87, ¿no? 85, 87 centímetros, ¿no? Entonces, generalmente los telares tenían un tamaño. O sea, es interesante que cuando vean cuadros ustedes tengan la medición bien ajustada. Cuando pasaban de una cierta medida, se hacía un cosido por detrás, se daba la vuelta y se llamaba cosido simple, y quedaban las lengüetas de orejas por detrás, que las restauraciones normalmente las limpian para forrarlos. Bien. Se utilizaba el tafetán, que es el de la esquina de arriba, el que más se ha utilizado, es este de aquí, que era el tafetán, como ustedes ven, van el hilo por debajo, udimbre y trama, ¿no? Y este también el de la sarga. La sarga era también uno de los métodos que se utilizaba, y sobre todo en Roma. En Roma, si ustedes se fijan, este que tiene forma de... Luego el mantelillo, que no lo he puesto aquí de ejemplo, pero el mantelillo también es importante, ¿no? Cuando vean ustedes la diferencia, ya notan cuando el cuadro es importado o es español, ¿no? Aquí casi todo es tafetán, ¿no? Tafetán es muy importante. El cuadro se colocaba en un telar, no todos, pero es más centroeuropeo, pero en España se hacía, se colocaba un telar, como ven ustedes aquí, que es de cuerdas, ¿la ven? Lo ven que va atado, va pasada el agujero y da la vuelta, y este va al siguiente, va por debajo, va al otro y se atiranta, se va atirantando. Y se hace la preparación en ese telar. Cuando ustedes se fijen en los bordes, verán que tiene una V del atirantado de telares de este tipo. Pero esto no quiere decir que todos los telares sean de cuerda, sino hay telares que se hacen directamente en el bastidor. En el bastidor clavado en el lateral, y tiene una V de atirantar, ¿no? Se mojaba y se preparaba, ¿no? La preparación y la imprimación, que Tristán lo hace, la única discusión que podemos tener aquí es que había imprimadores, que era, como hoy día va a la calle Hortaleza a comprar las telas preparadas. Había imprimadores. También lo dice y lo escribe muy bien Antonio Palomino. Dice, se compran los imprimadores porque ellos preparaban al gusto del pintor. En Italia era muy normal los imprimadores. Era una tienda que hacían productos para los pintores. Pinceles con la caña de aluminio, se metía, pinceles de cierto tamaño, y te los hacían y te los preparaban. La imprimación y la preparación e imprimación son dos cosas, se puede decir, diferentes, ¿no? Primero, la tela se le elimina, se lava, se le quita el apresto, porque saben ustedes que la tela que va muy estirada tiene muchas veces un apresto, que es una especie de cola, de trigo, de harina, o cola animal, ¿no? Luego se colocaba en el telar de cuerdas o en el bastidor, como os he dicho antes, se daba una aplicación de cola a toda la superficie, la cola va gelatinizada, no crean que la cola va con el pincel. ¿Por qué gelatinizada? Porque no atravesaba hacia el otro lado y se quedaba, y con un cuchillo, que luego ahora lo veremos, se extendía perfectamente. Se dejaba secar y se daba la preparación que era de cola y yeso. Yeso marcio en italiano y yeso blanquillo, se llama, que es un yeso
yeso mate, le llaman ahora, ¿no? Que lo puede, muy fino, y luego en Italia se daba el carbonato cálcico, a veces mezclado con un pigmento rojo que veremos que en Tristán ocurre, ¿no? Y una aplicación de imprimación al óleo, que es la base que luego vamos a pintar. Palomino y Pacheco dicen que para que no gaste, o sea que cuando se da el gasto, que era que absorbía, o sea, cuando dabas el óleo y pintabas, y como lavaba en capas con secativo, no sorbía por el otro lado, o sea, eso es natural. Las sargas, que llamamos nosotros entrecomillados sargas, eran temples que se hacían para cubrir los retablos, ¿no? Eran temples largos y grandes y se hacían imitando, que en el centro de Europa imitaban los tapices, ¿no? Es otra cosa diferente. Aquí vemos el cuadro de Tristán. Yo quería, el Domingo Penitente, que he visto que Santo Domingo Penitente, que hay veces que veo unas medidas y veo luego otras, ¿no? Unos dicen una cosa. Yo tengo 126 por 0,98 y medio, que es el que el instituto tiene en su ficha. El Arcángel San Miguel, 142 por 111. Si ustedes hacen el cálculo, tenemos en el de Santo Domingo es una vara y un palmo, de alto, y una vara de ancho. 98 queda una vara y 4 dedos aproximadamente. O sea que estamos en las mediciones, que siempre hay que ponerlas, las mediciones antiguas, que es como se convivía. El cuadro llegó en estas condiciones al instituto. Tengo un lapsus de decir que me ha costado mucho trabajo poner estas fotos aquí, porque en el instituto las tenían en un cuaderno, que son mías las fotos, pero me ha costado trabajo. Pero bueno, el bastidor, que era de una restauración no muy antigua, yo calculo que no lo tengo en mi poder, pero debe ser sobre los años 60 aproximadamente, no lo sé. Entonces el cuadro se puso un papel japonés en la superficie para poderlo desforrar, porque el forrado tenía manchas, hongos, y había que desforrarlo por necesidad, ¿no? En el desforrado apareció una inscripción bastante interesante, que es en este caso la veremos ahora más aquí. Alonso de Chinchilla no hizo la pintura sino Tristán. Debe ser que Alonso Chinchilla fanfarroneaba que lo había hecho él, pero tiene tiene una firma en la parte baja de adelante que habría que estudiar más detenidamente, porque muchas veces a Tristán, unas veces son firmas capitales y otras son estas firmas. Habría que mirar bien esa firma. Yo creo que es auténtica, pero de todas formas habría que verlo, porque al poner por detrás en esto, algunos me dirán, oye, no, Antonio, lo que se ve debajo, que esa es la discusión que hubo en la institución mía, es que, primero que no leían bien lo que ponía, o sea, porque, y yo sí la puedo descifrar, que es alguno de ustedes que estén trabajando en ello, Alonso Chinchilla, es averiguar el personaje, si se dedicó a la pintura o no se dedicó, ya que o hizo añadidos dentro de la propia pintura diciendo que había sido él, no lo sé. Hay un Alonso de Chinchilla que está en América, es una familia que puede haber rozado Toledo, ¿no? Pero yo creo que no es difícil. La mesa para poder, bueno, ahí estoy demasiado joven, la mesa de succión, que es un método muy interesante sobre todo para las fijaciones superficiales de la pintura, es una mesa de calor y a su vez absorción y succión, ¿no? Son temperaturas que son reguladas por estos botones, la succión y la temperatura, y luego se absorbe a través de un papel melinés y se queda cerrada, se toma la temperatura, no más allá de 65 grados, yo no lo puse a mucho más. Se le da, con el papel se moja para que el craquelado y los levantamientos de pintura puedan bajar, ¿no?
Se pone la preparación de bandas perimetrales, se hace un desflejado, se hace con la Beba 371 y se plancha en los bordes para poder avanzar en el tratado. Se coloca en un bastidor. He puesto este ejemplo porque las fotos del Tristán no las tienen en el instituto. Se atiranta sobre... Este es un método que inventé yo y funciona más bien, se está haciendo en América y en muchos sitios, sobre todo América Latina, por culpa de las humedades y los hongos que están y ellos rentelan con cera. Y tienen problemas, sobre todo porque la cera tiene en el reverso, constituye una parte muy... no funciona bien, vamos, se queda el craquelado demasiado liso. Entonces, este sistema no lleva adhesivo, se coloca la tela nueva, se da una cola del 3%, hay veces que se da paraloid, en el caso del Tristán se dio paraloid, y se moja la tela original por el reverso y las otras partes, y se une atirantado con las esquinas desreguladas, ¿no? Se pone el engrudo sobrante y se hace sobre la tela al reverso, ¿no? Y se coloca y queda tirante. Yo estoy muy orgulloso de ver otra vez el cuadro, que está en buenas condiciones y ha funcionado bastante bien, ¿no? Y ahora se está haciendo en muchos sitios, ¿no? Es interesante la limpieza, porque vean ustedes cómo estaba de barnices, de aceites, que era muy común. Normalmente los restauradores antiguamente les daban lo que llamamos pátina, ¿no? Una pátina para que el tiempo no se notase que los colores... Hoy día todas estas historias han cambiado bastante. Sobre todo los italianos acusaron en el año después de la Segunda Guerra Mundial a la National Gallery porque pensaban que limpiaban demasiado, ¿no? Entonces decían que habían perdido la pátina del tiempo, ¿no? Eso es una cuestión, incluso Goya, por no hablar de mucho más de otros personajes, ¿no? Pero estos no son pátinas, estos son restauraciones y son aceites, son barnices seguramente almáciga. Son barnices que se utilizaba, era muy común. Palomino lo indica, que la almáciga es muy... Se ponía al sol, es una resina gruesa, y se ponía en un saquito, tocaba la esencia de trementina y se iba derritiendo y puesta al sol se clarificaba. Quedaba clara, pero con el tiempo había una oxidación. Este cuadro llevaba como 4 capas o 5 de colores, ¿no? El cuadro ya lo vemos como estaba, el color terroso que existía, que ya muchas veces habría que estudiar muchos los cuadros de Tristán, que algunos me parecen muy extraños, que no en este caso, pero sí en otros, en que parece que son de Tristán, pero yo pienso que son gente que estaba trabajando con él. Es difícil de diferenciar porque Tristán era muy bueno, tiene una alta calidad. Entonces otros cuadros que he estado viendo, pues le falta esa calidad del dibujo, de la creatividad, del inventive, del fecit, entonces le falta muchísimo. Piensa que en España, normalmente todas estas pinturas, que eran pinturas de rezo, el claroscuro, el tenebrismo, que es una palabra que no me gusta nada, pero es el claroscuro, figuren ustedes con la luz de las velas y el tremolar de las velas en fondo de una capilla. Es lo que más o menos ellos pensaban que la gente se movía. Eso el Greco, desde luego, es el que lo logró. Ese flamígero movimiento que está como temblando constantemente, que solamente se ve con las velas, o sea, el tremolar de las velas y los bordes tremolando. Es una cosa flamígera que a mí, de una pintura que me encanta, ¿no? Es una cosa, pasa con el apostolado famoso del Greco, ¿no? Que logré verlo a oscuras, con velas, una vez, hace muchos años. Y claro, impresiona bastante, ¿no? Yo creo que era lo que él pretendía en alguna de sus pinturas. El Tristán no llegó a eso porque quería más realismo, quería un realismo innato, o sea, puesto ahí, que es la parte que le llega a él de Rivera, que Rivera, esa primera época,
también terroso, o sea, de colores terrosos totalmente. Ribera, cuando se separa y se va a Nápoles, ya no quería más o menos eso, ya deseaba otras cosas, se queda libre, como se quedó Tristán, libre totalmente del taller del Greco, aunque estuviera ligado al hijo Jorge Marván, ¿no? Esta es la radiografía, que es una radiografía muy interesante que he logrado, la pueden ustedes, yo pienso que en el instituto lograrlo, yo lo he intentado ver el original, pero yo creo que no hay inconveniente por parte de ello. Y hay una discusión que una vez que se sacó la radiografía y se limpió, pues aparece Sandoval en una de las esquinas, ¿no? Mirando hacia el espectador. No voy a discutir ahora el si Sandoval estaba antes o después. Yo creo que una de las partes importantes es el estudio de la radiografía, que yo ya no la recuerdo, y me perdonen porque han pasado muchos años, pero si se fijan aquí, va por encima el manto que va en la parte de atrás, ¿no? Lo ven ustedes que sigue el manto aquí. El cardenal Sandoval no tiene, en la mitra, no tiene ningún dibujo que podamos ver. El blanco de plomo es sin duda importante, porque está una mezcla de blanco de plomo, y fue tapado posteriormente. La hipótesis, ¿puede ser este pintor Chinchilla o este personaje Chinchilla quien pudo ocultarlo? Porque uno me dice, no, es que el tamaño, no, es que se pintaba, normalmente el donante se ponía un lateral y se ponía en menor tamaño, o sea, eso lo estamos viendo incluso en esta época, aunque lo podamos ver en temas anteriores. Yo pienso que sí era auténtico, aunque al ver la radiografía se ve en muy mal estado. Yo creo que era un boceto, aunque estaba con acabados, que vemos la mitra y acabados, que no lo podemos ver al natural, pero sí en radiografía queda tan contrastado que no lo podemos diferenciar. Muy interesante, muy interesante. Bueno, esta manchita que está acá estaba en el reverso de la pintura, que es un blanco de plomo, que normalmente los pintores limpian los pinceles para no gastar tela, los limpian en la trasera, ¿no? Eso se ve es muy común, ¿no? Bueno, tiene todos los atributos de lo que es Santo Domingo de Guzmán e incluso la crucifixión. Un cuadro muy interesante, la verdad que precioso, fantástico. En las muestras que salen de este cuadro vemos las preparaciones, luego vemos unas preparaciones bastante interesantes, una superposición de dos capas, la ven ustedes aquí, una doble preparación, y esta una parte que no la podemos ver aquí, es esta, que es el dibujo preparatorio de pincel. Luego ha encajado la figura con un pincel. Una de las cuestiones importantes es que una discusión que hubo Zúcaro en el tema con Caravaggio y con muchas de las cosas que ocurrían en Italia, es que se estaban desviando las situaciones en que no dibujaban, porque habían pensado que lo natural era pintarlo directamente, no necesitar un dibujo previo ni pintar los esquemas para poderlo enseñar primeramente en dibujo, luego pasarlo, cuadricularlo o pasarlo directamente al lienzo, sino pintar y crear directamente. Por eso en los vanguardistas, Caravaggio era un vanguardista muy adelantado a su tiempo y todo el mundo se admiraba cómo podía hacer eso. Entonces, que no había pasado por nada menos que el dibujo, que era la esencia perfecta para poderlo realizar, ¿no? El Zúcaro discutió este tema y cuando se hizo príncipe de la Academia de San Luca, desde luego pasaron todos otra vez por el dibujo. Eso habría que estudiarlo, esa parte, pero desde luego, si vemos en la muestra, ya había pasado... Ay, perdón. Se ha ido todo a hacer... No he tocado nada. Perdonad, ¿eh? ¿Y ahora cómo se quita el lateral? Perdón. Bueno. Vemos la línea aquí, línea fina de dibujo, la ven ustedes, y la capa de pintura. Esta sería la de preparación
y otra de preparación. Sería la 1, que veíamos aquí, que es una preparación de imprimación, y tierras. Las tierras, Palomino dice, tierras de esquivias. Entonces, que es interesante, la mezcla de las preparaciones usaban tierras rojas de esquivias, ¿no? Y Pacheco dice de Sevilla, ¿no? O sea, de Sevilla, ¿no? Luego les pone una capa encima de imprimación, que sería esta, que la que lleva, la primera lleva cola y preparada, y una mezcla que lleva con aceite, esa preparada, para que cuando se esté pintando no absorba, porque si lo hacemos la primera capa, absorbería todo el óleo y estarías gastando, que vale muchísimo dinero. O sea, lo más precioso, incluso ustedes ven los testamentos en que dejan los pintores, los pigmentos, ¿no? O sea, que son rocas puestas en piedra, que se tiene que machacar, mezclarla con aceite y usarla con una paleta muy fina metida en una bolsa, pero solamente dura eso lo que es en el día. Luego ya las pinturas, cuando llegaron al siglo XVIII y los pigmentos inventados, los nuevos en analítica, que se puede ver sencillamente, ¿no? Luego lleva una veladura en superficie, que es el abayalde, que es el blanco de plomo, que ustedes ya conocen, y otra veladura en superficie de laca orgánica, que va en esta parte superficial, ¿no? Que vemos aquí. Y vemos el dibujo, que lo hace sobre esta preparación, luego hace la pintura, y luego le hace las veladuras superficiales, ¿no? Aquí lo vemos más tranquilamente. Y eso va a ser la roja de Bermellón. Estamos hablando del cuadro del Museo del Greco. Y una veladura de laca orgánica. La paleta de colores, y eso lo tengo que decir muy claro, es que eran muy pequeñas. No eran las paletas que hoy estamos viendo con un paletón ahí pintado, color, tal, y colocados y tal. Rubens, el primero de los primeros que la tiene un poco más grande, porque era mucho más fácil comprar el pigmento para él, porque tenía mucho dinero. Y entonces era más fácil y hacer una paleta mucho más amplia. Normalmente son 4 o 5 colores. Antiguamente decían 5, que son los sentidos, ¿no? O sea, se añadía iconografía personal, ¿no? Y vemos que aquí, incluso en este cuadro de Jorge Manuel, que es de 4 colores solamente. No necesitaban más colores, es un error. Lo más importante para el estudio de una pintura es el centro de la paleta. Los colores ya los conocemos, un restaurador o un historiador o una persona que tenga un poco, sabe que los colores cuáles son, el blanco de plomo, el verde, tal, pero el centro de la paleta que va mezclado los colores para poder crear, eso es importantísimo. Entonces, hay un libro, alguno que tenga interés, que estudiaban el centro de la paleta, la mezcla, y se hallaban en el pigmento. En el pigmento se hallaba cuando había trozos o pequeños que hacían la vibración de otros tonos. Como hemos dicho, los pinceles y la paleta. Yo he visto incluso pinturas más antiguas del siglo XV que tienen menos colores todavía, porque no necesitaban tener más colores en la paleta, porque se les secaba. Entonces tenía que tener el moledor al lado, consiguiéndolo con la paleta fina y preparado, ¿no? Si alguno puede hacer la fotografía, porque sería largo de contar, las diferencias que hay entre pátinas, veladuras originales y barniz coloreado. Hay una parte que es un error, que una vez terminado el cuadro y abandonado un rincón del obrador, si llegaba un cliente y decía, oye, este cuadro lo compro, el pintor lo sacaba otra vez y pintaba sobre eso. O sea, pintaba y daba para refrescarlo de aceite o de barniz y le pintaba algunas cosas. Por eso muchas veces algunos restauradores confunden repinte del propio autor que ha pintado y ha cambiado al cabo de un tiempo algo que no le gustaba o un tono de color, como estamos viendo aquí, que algunas de las que no se pueden conservar con el tiempo. Y entonces incluso los arrepentimientos que quedan en superficie, porque la capa superficial es muy fina,
Entonces, esa parte se creen que son repintes, entonces se eliminan cuando son originales. Entonces, para eso el estudio en conjunto es importantísimo, ¿no? Un concepto de pátina, concepto y una idea de lo que puede ser pátina. Cesare Brandi vino a Madrid y dice, un viaje a Madrid solamente para ver este cuadro. Solamente. Yo soy un enamorado de este cuadro porque lo viví. Lo viví cuando lo trajeron. O sea que yo pienso que es del Conde de Lemos, viene de Galicia, y llega al Museo del Prado, que estaba abandonado totalmente en un ático de una familia. Dice, tenemos esto, no sabemos qué es. Yo estaba con Javier de Salas en ese momento y pegó un brinco. Fue maravilloso porque se lo quedó. Entonces, Cesare Brandi, si alguno tiene interés, porque era poeta, era un historiador poeta, ya quedan pocos, y escribió un artículo en Corriere della Sera fantástico para decir solamente un viaje a Madrid para ver la pátina del cuerpo de Antonello da Messina. Y él pensaba que el envejecimiento de las materias que había utilizado el pintor se habían convertido en una especie de veladura superficial bellísima. Entonces decía, es que es impresionante esto, no ha sido tocado nunca. Yo he visto la radiografía, yo no sé si ha sido tocado después, basta que lo diga para que llegue un restaurador y lo haga, pero bueno, es impresionante, es el mejor cuadro, a lo mejor es un insulto para otros, es el mejor cuadro del Museo del Prado, sin duda. Más quisieran los italianos tenerlo en su poder, ¿no? Pero el azul, lo fondo, el contraste, y también dice, que es bellísimo, que tiene, cuando él estaba en el norte, dice, qué recuerdo de Messina, y pinta detrás la bahía de Messina. O sea, la añoranza que tenía, ¿no? Es un pintor que bueno, a mí me encanta, ¿no? Muy destrozado, porque han llegado hasta nosotros pinturas muy mal estado de él, ¿no? Para recordar un poco del tema anterior que hemos estado hablando, es los estratos que puede encontrarse uno en una pintura, y sobre todo en Tristán o en muchos de los pintores, y cómo está ubicada cada cosa. He puesto el de Turquet de la Mayerne, que es interesante, que es un médico que escribe una especie de tratado bastante interesante, y les he sacado el cuchillo con que los imprimadores extendían esta bola de cola y luego extendían la preparación o la imprimación en superficie, ¿no? En otro caso, encontramos en otro manuscrito de 1635 de Richard Simmons, en donde él se va a Italia y empieza a escribir y a relatar cómo trabajaban los italianos en sus talleres, en su obrador. Vemos el cuadro de Tristán del Arcángel y vemos que es exactamente igual que los que se hacían en España, ¿no? Lo ven ustedes, que este es un cuadro alargado, y ya encontrarán ustedes bastidores con la diagonal en uno de los laterales. Otra cuestión es los tableros que se colocaban detrás de los lienzos. Muchos de los tableros, y lo podemos ver en el Conde de Orgaz, en donde vemos que yo lo cambié, le quité las cortinas esas horribles, y tiene un cuadro. Pero para que ustedes lo vean, es machembrado porque era muy cuidadoso en sus formas de trabajar. Y vemos que el bastidor era exactamente igual que el italiano que hemos visto anteriormente. Pero qué casualidad que pone Tristán en el cuadro de Salvador, que pone aquí parroquia de Cristo de la parroquia de Salvador, y estaba en ese momento en Santo Tomé, ¿no? Pone un tablero detrás también, que lo clava en los bordes, porque creían y pensaban que era lo más natural del mundo. Esto es un cuadro importante de Ribera, de primera época, que es el de Osuna, de la Colegiata de Osuna, que yo tuve que arrancar
no arrancar, lo tuve que sacar de un tablero que estaba adherido. Eso para que vean ustedes, cuando se adhiere un tablero, un lienzo, qué es lo que puede ocurrir, que coge la madera, tiene movimiento y se desprende. Este era el cuadro como estaba, hoy lo pueden ver que está en muy buen estado, ¿no? Quería añadir, para terminar, porque hablar de dos cuadros era muy interesante, el de la expulsión de los mercaderes del templo de San Ginés, ¿no? Un cuadro que restauré hace muchos años, interesante, es un cuadro importante, donde encontré la firma, y si alguno puede verlo, porque creo que lo abren una vez al mes, porque no sé por qué causa, ni tengo ni idea por qué, porque es un cuadro tan bello y que merece la pena verlo. Ahí restauré otro cuadro que es el Alonso Cano, maravilloso, ese le restauré hace muchos años también, y también restauré un Lucas Jordán, que es una copia de Tiziano, que está en uno de los laterales, ¿no? De ahí acabó mi historia. Pero bueno, los hice en el instituto con mucho gusto y fue un descubrimiento porque Wedey dice, y perdonarme que yo añada esto porque es importante, porque era el maestro de Tristán, no por otra razón, ¿no? Entonces, pienso que es el último cuadro que hizo, ¿no? Hay una discusión sobre el tema de que estos personajes eran del hijo. Yo creo que no, que es todo en su conjunto del Greco, del último minuto, del último momento, y es un cuadro que yo saqué la conclusión que era, perdone la palabra, cabreo, que tuvo el Greco cuando el tema del retablo de Illescas, ¿no? Que fue totalmente pataleado, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de aquí que ustedes están viendo es el Arca de la Alianza y está en ese momento vibrando y expulsando a los mercaderes. Ya hizo él otros dos cuadros mucho más, pero este es el más interesante de todos. Primero porque ha cambiado toda su forma de pintar. O sea, ya no es una forma... Esto no lo pueden ver ustedes, pero yo lo he querido meter en esta conferencia por un interés personal, ¿no? Piensen ustedes que los bordes no los pinta seguidos. O sea, es como una especie de pequeña vibración rota que es el que le hace vibrar, el que le hace estar en constante temblor, ¿no? O sea, es una cosa impresionante porque muy pocos, esto visto con luz muy suave, que lo he logrado ver, Lopera, el famoso que escribió, se quedaba entusiasmado, porque están las pinturas con el blanco de plomo moviéndose, y si ustedes ponen velas debajo, debían ser ya, yo no lo hice, pero debía ser ya impresionante, ¿no? He puesto esto porque piensa que esto es la parte pequeña de una de las columnas dóricas que están detrás, ¿no? Y luego esto es uno de los laterales que están viendo en esta forma, ¿no? Esta es la radiografía. Espérese que tengo que mirar yo el año. 2 segundos, Alonso de Chinchilla. Eso lo hemos hablado. 2 segundos. 2 segundos. Que quería ver el año que lo hice, pero no me acuerdo. Bueno, el cuadro cuando estuvo en la restauración estaba por Wedey del hijo, de Jorge Manuel, ¿no? Entonces, yo creo que lo vio por fotografía y no lo vio en directo. Estaba el cuadro muy oscuro, muy maltratado, y es perdonable en tal caso. Pero al aparecer en la mesa la firma completa, o sea, es increíble. Si alguno tiene interés, yo le paso las fotos, sin ningún inconveniente. El cuadro pasó de un seguro me parece que eran 15.000 pesetas de aquella época, a pasar a 2 millones, ¿no? O sea que el cuadro ya se dieron cuenta por dinero que era importantísimo, ¿no? Vemos que el blanco de plomo es importante en los cuadros de todos ellos, o sea, tanto Tristán
como podemos decir el Greco. Es muy minucioso, porque el cuadro es muy minucioso. Si se fija usted, no es esa pincelada larga, ¿no? Es cuidadoso, de pequeños pasadas, y la discusión, aquí vemos que había otra figura que él eliminó y perdía la perspectiva, o sea que ha quedado una perspectiva horizontal, recta, completa, y lo que ha hecho es los colores, gracias a los colores ha logrado la tridimensionalidad. Vasari lo decía, ¿no? Que no solamente la geometría, sino los colores hacían que había una profundidad, más oscuro, menos oscuro y más el fondo. Y aquí tenemos, que me lo discuten, dicen que es Set, dicen que no sé cuál, yo creo que es David. David bailando delante del Arca de la Alianza, que el Arca de la Alianza sería el del fondo, y es la risa que tiene el Greco vengándose. Dice, mira, yo hasta bailo delante de vosotros, ¿no? Tiene que cerrar el taller, el obrador, después de esto, ¿no? O sea, el Greco tiene que cerrar, primero porque es muy mayor, y segundo que la trastada que le hacen de no pagarle, después de que se había volcado en ello, se piensa que este es el cuadro de venganza final del Greco, que lo pasó bastante mal, por cierto. Y por último, ya por conocer, es que Picasso ya se enamoró incluso del Greco, ¿no? En este caso Jorge Manuel. Muchísimas gracias.